Hay varias, sí. Vamos a ver algunos chats. Perfecto. Ya. Vamos a compartir entonces. Ya, entonces estábamos viendo, ¿no es cierto?, las áreas de gestión y nos faltó los programas culturales. Alguien que lo pueda leer para cerrar esta parte. Alguien que tenga a mano los programas culturales, ¿a qué se refiere? Pueden abrir nomás el micrófono. Tenemos 55 alumnos conectados, profesor. Muy buena la asistencia también. Sí, excelente. Ahí Excelente. va Sí. Paulina Troncoso. Yo, profesor, Ya. comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión de la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que conceda con la misma finalidad. Ya. Por ejemplo, aquí, si hablamos de subvención o aporte, podríamos decir, ¿no es cierto?, el aporte que hacen las municipalidades a las corporaciones culturales, ¿cierto? Iría imputado en esta área de gestión. ¿Ya? Bueno, aquí está el calendario respecto de la elaboración del presupuesto del sector público, ¿no es cierto? Es un calendario que lo establecieron, ¿no es cierto?, el Ministerio, conjuntamente con la Dirección de Presupuesto, que el presupuesto empieza ya a gestionarse, la formulación a partir del mes de abril hasta julio, ¿ya? La formulación, luego de septiembre a noviembre, la discusión, y el 1 de diciembre, la aprobación. El 1 de enero al 31 de diciembre del año, ¿no es cierto?, la ejecución y control, y durante la ejecución, el año, ¿no es cierto?, 1, o sea, después del cierre del ejercicio, viene lo que es la evaluación. Acá tenemos dos conceptos, ¿no es cierto?, lo que es el presupuesto del sector público central y concepto del presupuesto del sector público municipal. En el sector público central, ¿cómo se define el presupuesto? Dice, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. El presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponda elaborar a los servicios integrales. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice respecto al sector municipal? Es un instrumento de expresión financiera flexible que debe ser una herramienta para alcanzar y lograr los objetivos de la gestión municipal expresado en otros instrumentos de gestión. ¿Y cuáles son los otros instrumentos de gestión? ¿Cuáles son los instrumentos de gestión que deben considerarse para la elaboración del presupuesto? Pladeco. Pladeco, ¿cierto? También se puede considerar ¿no es cierto?, el plan regulador comunal también. También acuérdense ustedes que hay que considerar las políticas de recursos humanos también, etc. ¿Ya? Todo aquello que tenga que ver con la planificación y que esté expresamente señalado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Dice que es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de una municipalidad para un año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Es la expresión monetaria del conjunto de actividades, programas, decisiones y determinaciones que se contratan u otorgan en la municipalidad y que se realizarán durante un periodo señalado. En este caso, obviamente que es el año presupuestario.
Acá tenemos los instrumentos de gestión municipal. Plan de desarrollo comunal, plan regulador, presupuesto municipal. También deben incluirse las políticas de recursos humanos, que también es un plan que lo incorpora la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Bueno, el plan de desarrollo sabemos que el plan que nos indica cuál es la dirección en la cual se guía la comuna para su desarrollo futuro, ¿ya? El plan regulador está determinado por la definición, primero que nada, del área territorial y la definición de sectores con sus finalidades previamente determinadas. El presupuesto municipal, ¿cierto? Es la estimación de los ingresos y egresos, ¿ya? Para un periodo dado, compatibilizando estos ingresos y egresos con las metas, objetivos propuestos previamente, ¿ya? Y eso significa y constituye lo que es la planificación estratégica municipal. O sea, todos estos instrumentos de planificación y de gestión conforman lo que es la planificación estratégica municipal. Hay que agregar la política de recursos humanos también, que forma parte de la estrategia municipal en términos de gestión. Y acá tenemos los instrumentos de gestión municipal. El plan de desarrollo comunal. ¿A qué se refiere? Dice, es el principal instrumento de planificación y gestión con el que cuentan los municipios. Su propósito es contribuir a la administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos que impulsen su desarrollo. La función municipal consiste principalmente en impulsar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Ello significa priorizar las iniciativas destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna, ¿cierto? O sea, es súper integral, digamos. Por eso, en algún momento yo he manifestado de que el plan de desarrollo comunal no es un instrumento que sea de uso netamente municipal, sino que también tiene que ver con un plan, ¿no es cierto?, de desarrollo y de cambio comunal, ¿ya? Va mucho más allá que eso, en lo cual intervienen y participa tanto el sector público como el sector privado, las organizaciones, ¿no es cierto?, las entidades públicas, etc. Luego tenemos el plan regulador. El plan regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en relación funcional entre las zonas habitacionales de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidad y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos, ¿cierto? En el fondo tiene que ver con toda el área territorial comunal y cómo está clasificada o dividido ciertos sectores de la comuna, sectores industriales, sectores habitacionales, sectores mixtos, ¿no es cierto? Sectores que no son nocivos y que, ¿no es cierto?, significan una normal convivencia de sus habitantes, ¿ah? Aquellas actividades que no generan dificultades de convivencia, como son aquellas que no generan ruido, no generan contaminación, etc. ¿Ya? Dentro de las clasificaciones presupuestarias, la normativa establece, ¿no es cierto?, ciertos conceptos dentro de las clasificaciones presupuestarias, ¿ya? Primero tenemos la partida. ¿Qué significa la partida? Dice, es el nivel superior de agrupación asignada, y lo define claramente, a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a cada uno de los diversos ministerios y a la partida del Tesoro Público, que contiene la estimación de ingresos del fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. ¿Qué significa el capítulo? El capítulo es la subdivisión de la partida que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican
con presupuestos aprobados en forma directa en la ley de presupuesto. Programa división presupuestaria de los capítulos en relación a funciones y objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos. ¿Ya? Y aquí aparecen los organismos públicos, ¿cierto? La Presidencia de la República, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, los ministerios, todos los ministerios, ¿ya? Ministerio Público, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Deporte, el Tesoro Público, ¿ya? Son todos los componentes de, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clasificación, que es la clasificación institucional. Y acá tenemos todos los ministerios que componen la clasificación institucional. Ahora tenemos la clasificación presupuestaria por objeto naturaleza. Y acá estamos considerados los municipios desde el punto de vista presupuestario. ¿Desde qué nivel consideramos, ¿no es cierto?, las clasificaciones presupuestarias dentro del manejo presupuestario municipal? Dice que corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo a su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones: subtítulo, ítem, asignación y su asignación. ¿Qué significa el subtítulo? Agrupación de operaciones presupuestarias de característica o naturaleza homogénea que comprende un conjunto de ítems. Ítem representa un motivo significativo de ingreso o gasto. La asignación corresponde a un motivo específico del ingreso o gasto, y la subasignación es la subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza más particularizada. ¿Ya? Y esa es la clasificación que se puede definir, ¿no es cierto?, para los efectos presupuestarios. Tenemos el subtítulo, ítem, asignación, subasignación. Tenemos 4 niveles de división dentro de lo que es la gestión presupuestaria municipal. Y por naturaleza, ¿no es cierto?, tenemos los subtítulos de ingreso, los impuestos, los tributos, las imposiciones previsionales, las transferencias, la renta de la propiedad, ingreso de operación, ¿no es cierto? Y esto está determinado, ¿no es cierto?, por la naturaleza de origen, por el objeto del ingreso en este caso, ¿ya? Está dividido en cada uno de los subtítulos de ingresos municipales. El 01 son los impuestos, 03 tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, 04 posiciones previsionales, 05 transferencias corrientes, 6 renta de la propiedad, 7 ingresos de operación, 8 otros ingresos corrientes, el subtítulo 9 de ingreso, aparte fiscal, y así sucesivamente hasta llegar al 15, que es el saldo inicial de caja. Respecto a los gastos, ¿no es cierto?, tenemos 15 subtítulos, el 21, el 22, el 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, hasta el 35, ¿cierto? Tenemos el gasto en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes. Ahora, no todas estas clasificaciones presupuestarias son utilizadas por el municipio, sino que se van a utilizar aquellas cuentas presupuestarias que digan relación con la función propia municipal, ¿ya? Por ejemplo, obviamente vamos a utilizar la cuenta gasto en personal, el subtítulo 21, el 22 también, servicios, bienes y servicios de consumo. El 23, lo más probable que no, ¿cierto? Pero sí podría darse el caso cuando hay retiro de funcionarios y hay que pagar las indemnizaciones y los bonos por retiro voluntario. En ese caso podríamos utilizar prestaciones de seguridad social. Las transferencias corrientes también las usamos, íntegro al fisco no prácticamente, ¿ya? Y otros gastos corrientes sí. Aporte fiscal libre prácticamente no se usa esta cuenta por cuanto el Estado, el fisco, no le ha hecho aportes directos a las municipalidades. Y así sucesivamente hasta llegar al 35, que es el saldo final de caja, que es el monto que queda del ejercicio, ¿no es cierto?, que se está cerrando y que va a pasar a formar parte del saldo inicial de caja para el ejercicio siguiente. Y acá tenemos algunas explicaciones respecto de
de cómo clasificamos, ¿no es cierto? Acá tenemos la partida del Ministerio de Justicia. El capítulo 2 es el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el programa 1 y el Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿ya? Y luego vienen las clasificaciones presupuestarias, ¿cierto? Desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir 10, 02, 01, 07, 02, ¿cierto? Porque incluye toda la nomenclatura desde el punto de vista presupuestario, ¿ya? El 10 es la partida, el capítulo 02 el capítulo, el 01 el programa, el 07 es el subtítulo y el 02 viene a ser el ítem, ¿ya? Luego tenemos los otros ingresos corrientes, recuperación y reembolso por licencias médicas, ¿ya? Otros, aporte fiscal, el aporte fiscal libre, que generalmente no lo otorga el Estado, y el saldo inicial de caja, ¿cierto? El saldo inicial de caja es el saldo final de caja del periodo anterior que se transforma para el periodo siguiente como saldo inicial de caja. Luego, por los gastos, también tenemos en la misma nomenclatura, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Justicia, es la partida 10, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el capítulo 2, también, ¿no es cierto?, el Servicio de Registro Civil e Identificación 01, es el programa 01, y el subtítulo 22, ¿no es cierto?, el 22, subtítulo 22 viene el Servicio de Consumo, ¿ya? Y el 01 podrá ser cualquier otra cuenta que esté clasificada dentro del clasificador presupuestario. Y aquí, por ejemplo, tenemos el 10, 02, 01, 25, 01, que son los impuestos, ¿ya? Y ese es el 01, de acuerdo a esta nomenclatura, sería el último nivel de desagregación del presupuesto de ingresos municipales. Acá tenemos algunos análisis que establece el sistema de clasificaciones presupuestarias. Primero que nada, tenemos la dotación de personal, la dotación de vehículos, ¿ya? Respecto de los servicios públicos, ¿cierto? Para cada servicio público le tienen asignada una dotación de vehículos, ¿ya? Existen limitaciones respecto de la disposición de vehículos por parte del sector público, ¿ya? No pueden tener cierto porcentaje de dotación de vehículos. En el caso de los municipios, no existe, digamos, ningún tipo de limitación en ese sentido, ¿ya? La única limitación que podría darse tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria que determina hasta qué monto, ¿no es cierto?, podemos comprar algún vehículo y estar dado por las disponibilidades financieras también. Pues tenemos disponibilidad de fondo para comprar o no tenemos disponibilidad de fondo para comprar, ¿ya? Por lo tanto, va a estar dado por un lado por la disponibilidad presupuestaria y financiera, y por otro lado también tiene que ver con la necesidad, ¿ya? La justificación de la adquisición de un bien del activo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dentro de las clasificaciones presupuestarias a nivel del sector público, establece lo que es la dotación máxima de personal. Para el caso de los municipios, la dotación máxima del personal está dada en la estructura de la nueva planta municipal, ¿ya? De los municipios que están conectados, ¿todos obtuvieron la aprobación de sus plantas municipales? ¿Hay municipios que no consiguieron poder aprobar las plantas? ¿Sí? Eso nosotros sí. ¿De qué comuna es usted? Cabrero. Lago Verde no. Lago Verde, Cabrero, ¿quién más? Lago Verde no. No tuvo la aprobación. O sea, ustedes no modificaron la planta, no pudieron. No, porque había un problema con los estados financieros. La cocina. Y en razón de eso no se autorizó. Pero, ¿qué problema de los estados financieros? Lo que pasa es que hay un problema en el municipio, que hay una deuda de arrastre y faltan conciliaciones bancarias, entre otra serie de problemáticas asociadas al área de administración y finanzas, y en razón de esas situaciones no se pudieron aumentar las plantas. Ya.
Pero ahí lo que pedía la Contraloría era un análisis presupuestario, una proyección de ingresos y gastos para los efectos de poder determinar si se ampliaba o no se ampliaba la planta. ¿Ya? Así es, esa Aún documentación así no se no se acompaña autorizó. a la Contraloría cuando se envía la planta. Así No, que de hecho la misma Contraloría determinó, de hecho entregó los formatos que había que completar cada municipio para poder presentar la planta. Entonces me parece extraño que hayan considerado no hay los nada de estados, eso que dice. los estados No hay nada. financieros para poder aprobar la planta. No. Yo creo que tienen que estar en otra dificultad en realidad, porque no, en ese sentido la Contraloría fue súper claro. ¿Sí? No se escucha. Hay tres micrófonos abiertos. Ah, ahora quedó Ivonne y Octavio con el micrófono abierto. No sé quién. Ya, Ivonne quedó con el micrófono abierto. ya. Ivonne, cuéntanos nomás. ¿Sabes? Se pierde la señal, la gobernadora tiene muy mala señal. A Ya, nosotros el secretario municipal, que es el asesor jurídico, que fue la ya, persona, yo no estaba en el municipio cuando ocurrió esta situación, ingresé de ya, manera posterior. Y el ya. informe que él hizo, que fue lo que yo revisé, señalaba que Ujú, había una negativa por parte de la Contraloría a ya, autorizar el aumento de la planta en razón del estado financiero, falta de conciliaciones bancarias ujú, y creo que faltaba algo más que tenía que ver con el área de finanzas, pero en este momento no recuerdo, eran 3 puntos en específico, ujú, dos son ya, los que les mencioné. ya. La Y verdad que que yo esa le... era la razón por la cual no se había autorizado. Desde la Contraloría Regional de Aysén Ujú, nos emitieron el pronunciamiento. Tendría que buscar el documento. ya, me parece extraño, No porque la lo tengo verdad a que mano en este momento. lo único que pedía la Contraloría para poder incrementar la planta era, primero que nada, ¿no es cierto?, hacer la proyección de los ingresos municipales, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, los niveles de gasto que se iban a presentar durante ese periodo. Por lo tanto, eran flujos que se debían presentar hasta, no sé, pues hasta 8 años parece que, sí, me parece que sí, que son los periodos en los cuales nuevamente los municipios pueden ajustar las plantas. Y ahora no va a existir una normativa especial que diga en qué momento, ¿no es cierto?, o determine en cualquier momento, que pueda existir una modificación a las plantas municipales. Hoy en día ya hay una normativa permanente que quedó establecida justamente que sea coincidente, en algunos casos, con los cambios de autoridades, ¿ya? Esa es como un poco la finalidad de darle, creo que son 8 años, si no me equivoco, 8 años de vigencia a las plantas que se aprobaron con esta ley, ¿ya? Pero me extraña que se hayan mezclado antecedentes uno con otro, porque lo que pasa es que única y exclusivamente eso era lo que pedía la Contraloría, y era sacar los porcentajes, ¿no es cierto?, de la nueva planta versus los niveles de ingreso, ¿ya? Había que determinar, ¿no es cierto?, el 42% en relación a los ingresos propios permanentes ocurridos inmediatamente en el año anterior, los ingresos efectivos, ¿ya? Bueno, ya la ley prescribió ya porque dio un plazo perentorio para hacer ese proceso, ¿ya? A pesar de que igual creo que ampliaron para aquellos municipios que no han podido o no pudieron completar sus plantas, ampliaron el plazo de presentación, ¿eh? Quizás a lo mejor todavía están en tiempo, ¿m? Para aquellos municipios que no pudieron adecuar o mejorar sus plantas, ¿ya? No sé, ¿había otro municipio que tuvo problemas? Profesor, Sí, dígame. solamente le iba a comentar que la Municipalidad de Los Lagos, como es mi ¿Ya? caso acá, nosotros la implementamos la nueva planta hace ya 2 años. Ya, ya. O sea, ustedes fueron uno de los primeros que formalizaron y adecuaron la planta. Sí, sí. Ya, ya. Igual Bueno, tuvimos observaciones, pero como yo escuchaba
a la colega de Laguna Verde, Lago Verde, no me acuerdo. Sí, sí. Me parece extraño las observaciones porque nosotros igual nos hicieron observaciones, pero no tenían relación ni con las consideraciones bancarias, ni con, Exacto. ni con los estados financieros. Exacto. No sé, nosotros tuvimos observaciones y las ¿Ya? subsanamos y pudimos finalmente concretar nuestra planta, el reglamento. Ya, perfecto. Sí, a mí Sí. también me parece extraño que se haya dado como pretexto, ¿no es cierto?, el hecho de no poder implementar la nueva planta, este tipo de situaciones que son más bien de corte administrativo, ¿ah? ¿Ah? Sí, porque para todos los municipios fue la misma normativa, los mismos procedimientos, los mismos formatos, los mismos formularios, no hubo nada diferente. La misma circular nos llegó a todos igual, ¿no es cierto?, donde da todas las indicaciones para la elaboración de la planta. Entonces igual me parece extraño que Sí. se haya considerado esas variables para no haber presentado y haber adecuado la planta, ¿ya? Que era Profesor, una cosa. disculpe, ¿usted de qué municipio es? Yo soy del municipio de Los Andes, quinta región. De Los Andes. Ajá. Sí, sí. Y Bueno, nosotros también presentamos la planta. Igual hubo algunas observaciones, pero observaciones menores, digamos, de hecho hasta de que los cuadritos donde iban los datos estaban corridos, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no más que eso, ¿ah? Porque nosotros justificamos todos los movimientos de ingreso y gasto, sacamos las relaciones, en ese sentido no tuvimos problema. Ni tampoco la Contraloría podía objetarla porque aparte que ellos también trabajaron con los datos que mantenían en el sistema contable, ¿ya? Especialmente la parte presupuestaria, que era la información que pedían, ¿ya? No se escucha, a ver. ¿Sí? ¿Alguien está con su micrófono abierto? Marisol Uribe. ¿Y? Marisol, cuénteme. No, tiene mala conexión. Sí, mala, mala, Eh, mala conexión. Cerró. Quizás a lo mejor lo puede escribir en el chat. Ya, Sierra Gorda, Walkie, sí, ya. A ver, Sierra Gorda es de qué región? Claudia Salazar. ¿De dónde? Sí, Segunda, dice, la segunda. segunda región, perfecto. Ya. Bueno, en el caso, vamos a retomar el tema. En el caso, ¿no es cierto?, de la dotación máxima del personal, obviamente que está, en el caso de los municipios, está radicada en la planta municipal. Y la planta municipal, ¿no es cierto?, dio varias posibilidades. Primero que nada, crear nuestros nuevos cargos, ¿no es cierto?, incrementar la dotación, pero con ciertas restricciones. Acuérdense ustedes que la misma ley estableció que había que profesionalizar las plantas municipales. Ese era uno de los requisitos, ¿ya?, que exigía la normativa, que al menos, no me recuerdo bien si era el 70% de la creación de los nuevos cargos que tenían que tener, ¿no es cierto?, las características profesionales y técnicas, ¿ya? Porque a eso apuntaba más que nada la creación o el crecimiento de las plantas municipales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estableció varios parámetros y varias características, varias posibilidades para que los municipios pudieran hacer los ajustes a las plantas. Y bueno, y existían dos posibilidades: hacer una nueva planta o modificar la planta que estaba existente. Yo sé que la mayoría de los municipios optaron por plantear una nueva planta municipal, ¿ya? O sea, partir de cero. Y obviamente considerando los topes máximos del gasto en personal, en cada uno de los conceptos de gasto en personal: personal de planta, ¿no es cierto?, personal a contrata y los honorarios, ¿ya? Que para el personal de planta, y bueno, y para la planta en general no puede sobrepasarse, ¿no es cierto?, como topes el 42% sobre los ingresos propios permanentes, permanentes efectivos del ejercicio anterior, ¿ya? Y respecto del personal a contrata, no puede superar el 40% de la planta municipal.
¿ya? Lo mismo ocurre con el personal contratado a honorario. También existe la famosa cuenta programas en servicios comunitarios, ¿ya? En la cual muchos municipios, y es entendible hasta mientras, ¿no es cierto?, no se adecuaran las plantas, contrataban mucho personal bajo esta modalidad, pero para el desarrollo de labores habituales. Eso está, digamos, no está permitido, y eso está establecido en el Decreto Supremo 824, ¿sí?, sobre las clasificaciones presupuestarias. ¿Alguien tiene por ahí? Me parece que sí, el decreto de las clasificaciones presupuestarias. ¿Los tienen a mano? Parece que un alumno lo leyó cuando se dio lectura a las áreas de gestión. No sé si alguien lo puede leer, si lo puede ver, y que le dé Recuerdo lectura si era de Copquecura, parece, no recuerdo muy bien, pero ¿sí?, adelante. que le dé lectura al subtítulo 21 04004, que es Programa en Servicios Comunitarios. No sé si alguien lo tiene a mano. El decreto de de las clasificaciones presupuestarias. Alguien que me conteste por sí o por no. ¿Estará conectada la persona que tenía en la mañana el texto? Es que no recuerdo si era el señor de Copquecura. Sí, lo estoy revisando, que Ah, lo ya. tiene Victoria. Ya, Hay ya. otra persona, ya. Sí, lo tengo acá, estoy buscando Perfecto. era Busquen, el decreto 854. Sí. sí, el de clasificaciones presupuestarias. Ya, en el Para ítem que el ítem 2104, programa de servicios comunitarios. 2104-004. Exacto. Sí, lo recuerdo, pero lo estoy buscando, qué es lo que dice, ¿no? Busque ¿Pero necesita la lectura? la lectura, ¿sí? Porque también Yo lo tengo, profesor. ya, el que lo tenga primero que le dé lectura, ¿ya? Prestaciones de servicios en programas comunitarios. ¿Ya? Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios para la prestación de servicios ocasionales y o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la respectiva municipalidad, que estén directamente relacionados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en materia de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. Perfecto, ¿cierto? Ahí está la definición respecto de en qué condiciones, ¿no es cierto? Y bajo qué condiciones podemos contratar e imputar esos gastos en esa cuenta, ¿ya? Por lo tanto, queda de manifiesto abiertamente que no podemos contratar personal con cargo a ese ítem cuando se refieren a actividades propias netas municipales, ¿ya? La Contraloría ha hecho varias observaciones y, si no me equivoco, en algún municipio por ahí ha hecho algunos reparos respecto a que las contrataciones de este personal y que han sido imputados en esa cuenta, ¿no es cierto?, no se ajustan a la normativa, ¿ya? Han sido considerados como contratos de tipo ilegal, no se ajustan a la normativa. ¿Por qué? Porque no están orientados a la definición que establece el clasificador presupuestario, ¿ya? Yo sé que muchos municipios igual han contratado personal, ¿ya? Y lo han contratado por periodos consecutivos. Entonces, también es súper peligroso en términos de qué, de que en el evento que tuviesen que desvincular a esas personas, ¿cierto? Igual existe la posibilidad de que esas contrataciones, ¿cierto?, puedan ser reconocidas como sistema de código del trabajo. Y lo que eso implica, ¿no es cierto?, que la municipalidad tendría que desembolsar, ¿no es cierto?, una cantidad importante de recursos por concepto de cotizaciones previsionales. Así que ojo con eso, ¿ya?, respecto de esas contrataciones, y aprovechen de hacerle alguna revisión a aquellos contratos que van imputados a esa cuenta para ver si efectivamente se ajustan o no a la normativa, ¿ya? Yo sé oficialmente que hay, ¿En qué parte del decreto aparece? aparece, ¿En no qué sé, parte alguien, del decreto aparece eso?
¿En qué parte, en qué página es la persona que lo leyó? Y el artículo 66, página 66. de las normas de Del ejecución presupuestaria, ¿cierto? De las instrucciones para la ejecución del presupuesto del año 2021. Eso lo pueden bajar también del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto, bajando, ¿no es cierto?, donde dice instrucciones para la ejecución presupuestaria del año 2021. Bueno, dentro de ese texto, que es un texto grande, es un libro, ahí aparece toda la normativa respecto a la ejecución del presupuesto y aparece, dentro de ello, aparece, ¿no es cierto?, obviamente las clasificaciones presupuestarias con su concepto, la definición de cada una de ellas. Y ahí aparece la definición a qué se refiere la contratación de personal bajo esta modalidad. ¿Ya? Luego tenemos, bueno, hablamos de la dotación máxima, ¿ya? Que está dada por las plantas municipales, debidamente aprobadas, ¿ya? Debidamente, acuérdense ustedes que estas plantas fueron a toma de razón, ¿ya? Ni siquiera van a registro, sino que van a tomar razón. ¿Qué significa? Que previamente la Contraloría efectuó la revisión de legalidad de lo que está disponiendo en el reglamento en que fija la planta de personal municipal. ¿Ya? ¿Alguna consulta o apreciación o comentario respecto al tema? No, profesor, comentario. Que ¿Sí? la 2104004 se ha transformado en una cuenta especie de bolsón que usan las municipalidades para no solamente contratar a profesionales de programas externos, sino también programas o sea, contratar gente honorario que realiza, que se le llaman con especialidades. Porque es claro el legislador en señalar, ¿no es cierto?, de que los contratados honorarios no pueden realizar las mismas funciones que pudieran eventualmente realizar funcionarios municipales. Tienen que realizar funciones distintas. Pero Así ahí es. como que se disfraza ese tema en los contratos de honorario y esa 2104004 se empieza a sufrir e inflar. Es un tema que tenemos ahí Yo creo que pendiente. todos los municipios sufren del mismo mal, parece. Eso quería decir. Sí. Sí, sí, pero en realidad es porque se ha mal utilizado en realidad la cuenta. ¿Ah? Claro, Y eso claro. porque, claro, de repente los jurídicos, no sé si habrá algún jurídico conectado, de repente tiene que ver con las interpretaciones legales, ¿ah? De qué manera se interpreta el concepto, ¿ya? Pero de igual forma han existido ciertas situaciones en municipios en que prácticamente lo han utilizado como una, yo diría hasta como una planta paralela respecto al resto del personal, ¿ah? Porque ha sido mucha la gente que han contratado, ¿ya? Y va creciendo y creciendo. Exacto, lo que pasa es que como no hay límite presupuestario, y eso se va a poder hacer mientras disponga de los fondos, ¿cierto? Pero no hay un tope, es decir, mire, hay un cierto porcentaje en lo cual se puede contratar personal bajo esta modalidad, ¿ya? Pero bueno, yo creo que ahí cada municipio debe asumir las responsabilidades y de quienes hayan tomado las decisiones respectivas, ¿ya? Bueno, dentro de todo este sistema también tenemos lo que es las famosas horas extraordinarias, ¿ya? Las horas extraordinarias, ¿ya? Según la normativa, ¿y cuál es la normativa que regula las horas extraordinarias? La ley 18883, Estatuto de los Funcionarios Municipales, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué dice el Estatuto de los Funcionarios Municipales? Cuando nos ordenan, ¿no es cierto?, trabajos extraordinarios, ¿ya? Prioridad 1 es la compensación, ¿ya? La misma normativa dice que cuando sea imposible poder poner en práctica la compensación, ahí recién se procede al pago de las horas extraordinarias. Obviamente con ciertas limitantes también, ¿ya? Acuérdense ustedes que no, después de la jornada de trabajo, mensualmente, no se pueden desarrollar. ¿Cuántas horas tope? 2 diarias. 2 diarias, ¿cierto? Después de la jornada de trabajo.
con un tope de 40 horas, ¿no es cierto? Sí, con un tope de 40 horas. 40 horas, ¿no es cierto?, mensuales después de la jornada habitual de trabajo. ¿Ya? Ahora, respecto del resto de horas, no existe limitación, pero sí existe la limitación lógica. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos municipios, eso ha sido súper publicado en la prensa, respecto de personas que percibían horas extraordinarias y prácticamente los fines de semana no dormían, no había descanso, cosa que es totalmente fuera de lo, o sea, es hasta inhumano, digamos, ¿ah? Pensar de que una persona todo un fin de semana no durmió. ¿Y eso por qué? Porque el número de horas que se están pagando en la semana, obviamente, de hecho, hasta exceden el número de horas que pudiesen haber hecho en el fin de semana. Entonces ahí amerita un resto de control, ¿no es cierto?, respecto de las horas extraordinarias. Todos entendemos, y yo también lo entiendo muy claramente, que la mayoría de los funcionarios ha considerado como las horas extraordinarias un complemento más de su remuneración, ¿ya? Pero también, por otro lado, existe normativa que también la regula, ¿ya? Porque de lo contrario, entonces, ¿no es cierto?, sería solamente al arbitrio de cualquiera la fijación, el control y la ejecución de las horas extraordinarias, ¿ya? Bueno, a raíz del mal uso de las horas extraordinarias, en forma paulatina se han ido estableciendo, ¿no es cierto?, sistemas de control y de restricciones, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que ser súper cautelosos y cuidadosos, porque también la Contraloría ha hecho varios reparos respecto al pago de horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque no se logran acreditar para qué, cuál fue el destino de las horas extraordinarias. Aquí no se trata solamente de decir paguemos tantas horas mensuales en forma normal y pareja. Eso no corresponde y es totalmente irregular. ¿Por qué? Porque las horas extraordinarias tienen que estar asociadas a un trabajo específico también, ¿ya? ¿Para qué voy a destinar las horas extraordinarias? Porque si no las defino, o sea, podría decir, oye, yo vengo o me quedo a trabajar, pero en horas extraordinarias, haciendo horas extraordinarias, pero a lo mejor puede que no haga nada. Ese no es el sentido de las horas extras. El sentido de las horas extras es, por un lado, ¿no es cierto?, poder desarrollar aquellos trabajos que por A o C motivo no se puedan ejecutar dentro de la jornada normal de trabajo, ¿ya? Ese es como el concepto de fondo, ¿ya? Las horas extraordinarias se ejecutan, ¿no es cierto?, porque dentro de la jornada habitual no es posible desarrollar aquellas materias, ¿no es cierto?, que por A o C motivo no se han podido dar cumplimiento, por recarga de trabajo, ¿no es cierto?, también por plazo, etc., ¿ya? Pero tiene que existir una justificación para el pago de las horas extraordinarias. Ahora, las horas extraordinarias deben planificarse previamente. Generalmente debieran planificarse mensual con anterioridad, ¿cierto? Ahora, a esa altura no podemos precisar, ¿no es cierto?, si las horas se van a ejecutar o no se van a ejecutar, ¿ya? Pero para eso, de igual forma, vamos a tener que tener los respaldos respectivos para acreditar, ¿no es cierto?, la ejecución y la efectividad de las horas extras, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, esto nace, ¿no es cierto?, a raíz de también, y tenemos que decirlo, bueno, tiene que ver también con abusos que ha servido todo este asunto del pago de las horas extraordinarias, ¿ya? En algunos municipios, ¿no es cierto?, el funcionario iba a marcar, por ejemplo, cuando tenía que trabajar los fines de semana, iba a marcar en la mañana y después en la tarde, ¿no es cierto?, tarde, iba y marcaba la salida, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de conducta, obviamente que daña a aquellas personas que sí realmente trabajan en forma honesta, ¿ya? Y eso igual nosotros como funcionarios también tenemos que tratar de propender a que eso no ocurra, ¿ya? Porque en definitiva afecta a todo el personal, ¿ya?
respecto especialmente de aquellas personas que son honestas, ¿no es cierto? Y que hacen su trabajo como corresponde. ¿Ya? No sé si hay comentarios respecto a esto. Bueno, hay que ser nomás, la única sugerencia que yo les puedo entregar, hay que ser cauteloso respecto a la planificación y también respecto a la ejecución de las horas extraordinarias. Ahora, también las horas extraordinarias tienen que quedar efectivamente registradas, ¿ya? Como así quedan registradas, también tengo que demostrar qué tipo de labores se desarrollan dentro de las horas extraordinarias, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos municipios que aún, habiendo corregido sus plantas, habiéndola incrementado, de igual forma presentan déficit de recursos humanos, ¿ya? Porque es lógico, porque, ¿no es cierto?, se trata de incrementar, de acomodar la planta en la medida que existan las disponibilidades presupuestarias y financieras. Hay municipios que no pudieron adecuar su planta porque presupuestariamente no les dio para poder incrementarla, incrementar la dotación, porque simplemente presupuestariamente y de acuerdo a los cálculos matemáticos no les dio para poder mejorar, ¿no es cierto?, en términos de número de funcionarios para atender situaciones que realmente requieren de la atención oportuna. ¿Ya? Bueno, y eso estaba dado desde un principio. Hay muchos municipios que estaban al filo, ¿no es cierto?, de los montos que considera los topes para el personal de planta y el personal de contrato. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los convenios con personas naturales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la contratación por la modalidad de honorarios. ¿Ya? Bueno, como decía antes, la normativa establece que la contratación a honorario se deben contratar en esas condiciones, bajo esa nomenclatura, para el desarrollo de funciones específicas que sean medibles y sean verificables. ¿Ya? Por ahí hay dictámenes de la Contraloría bastante antiguos que establece que se pueden contratar personal honorario para desarrollar labores habituales del municipio, pero específicas, ¿ya? Y medibles. No sé si se me entiende, ¿ya? También por ahí hay una digamos, interpretación también errónea respecto de qué debemos considerar para los efectos de la contratación a honorarios a suma alzada. También existe el sistema de contratación a honorario asimilados a grado, ¿ya? Que también lo establece la normativa. Por otro lado también, tenemos también la capacitación y perfeccionamiento. Bueno, en el caso de los municipios, la capacitación y perfeccionamiento está dado en el estatuto administrativo relativo a obviamente, la capacitación. Acá hay que tener cuidado también respecto de qué es lo que consideramos por capacitación. Los municipios legalmente están autorizados para capacitar a sus funcionarios, pero no para aquellos funcionarios que puedan optar a un grado académico superior. Está prohibido, ¿no es cierto?, financiar carreras universitarias y carreras técnicas que al funcionario, ¿no es cierto?, le otorguen un nivel académico superior. Para ello, ¿no es cierto?, existe lo que es la academia, ¿no es cierto?, de capacitación que mantiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, en la cual todos los funcionarios pueden participar, ¿ya? Con ciertos requisitos, obviamente, en la cual prácticamente el Estado o la Subdere cancela el 100% de la carrera, ¿ya? Y en esos casos sí, de acuerdo a su normativa, a su reglamentación interna, los funcionarios pueden optar a niveles académicos superiores, como por ejemplo, estudiar Derecho, estudiar para contador auditor, estudiar para ingeniero comercial, estudiar para administrador público, etc. Obviamente que la subsecretaría, y patrocinada también por los municipios a través de los alcaldes, obviamente que los cursos o los
o la especialidad o el nivel académico al cual opta el funcionario tendrá que ser relacionado, obviamente, con las funciones que desarrolla el funcionario municipio. ¿Ya? Por lo tanto, también son temas que se van considerando a la hora de la participación para optar a obtener un grado académico superior. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? El grado académico superior. Significa, ¿no es cierto?, que se le abre nuevas expectativas a los funcionarios. ¿En términos de qué? En términos de la carrera funcionaria. ¿Ya? De hecho, en algún momento pueden pasar de una planta, de la planta de técnico, por ejemplo, perfectamente podrían pasar a la planta de profesionales, obviamente teniendo el título profesional a través de esta academia, ¿no es cierto?, de estudios. ¿Ya? Por eso es importante poder obtener estos títulos o grados, ¿ah? Que obviamente les permite a los funcionarios poder ascender con mayor facilidad y tener mayores posibilidades durante su experiencia. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, en el caso de los municipios no tenemos funciones críticas, sino que está dada especialmente lo que hoy en día, ¿no es cierto?, tiene que ver con la pandemia. Y acá tenemos las clasificaciones presupuestarias, especialmente los ingresos. Y acá tenemos el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que la partida es la 22, ¿no es cierto? Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República es la partida 22. Y el capítulo es el 03, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y el programa 01, Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Ya? Y así sucesivamente se va a ir dando las clasificaciones presupuestarias partiendo, ¿no es cierto?, desde la partida hasta llegar a la subasignación en cada uno de los presupuestos. Acá también tenemos el registro y la clasificación presupuestaria del gasto en personal, de los bienes y servicios de consumo, ¿ya? De las transferencias corrientes al sector privado, a otras entidades públicas, ¿no es cierto? Y aquí está enfocado más, si miramos sus porcentajes aparecen ahí, está enfocado al gasto en personal del sector público. Dentro de las transferencias, en el sector municipal, también tenemos algunas limitantes. ¿Qué limitantes tenemos? Alguien que me lo mencione. ¿Qué limitante tenemos para otorgar transferencias al sector público, al sector privado? Las entidades privadas un 7%. En Un caso de 7% sí, un 7% ¿sobre qué? Sobre los ingresos propios creo que es, ¿no? No. Sí, los ingresos propios permanentes, ¿cierto? Es el 7%, ese es como tope, ¿ya? Se excluyen de este marco de regulatorio todos los traspasos que se hagan a los servicios incorporados de educación, salud, menores, cementerios, ¿ya? Solamente está orientado hasta aquellas transferencias relativas al otorgamiento a personas jurídicas, ¿no? No naturales, personas jurídicas, ¿no es cierto?, con personalidad jurídica y que desarrollen funciones que las que están consagradas también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. ¿Ya? Bueno, El acá tenemos 7%, perdón, ¿el 7% sobre qué? sobre los ingresos propios permanentes. Ya, ¿Ya? gracias. Ese es el tope. Por lo tanto, igual es conveniente que cada municipio haga ese ejercicio matemático y lo vaya teniendo como un dato adicional, de manera tal que en la medida que, porque acuérdense ustedes que las subvenciones, los aportes se van dando en forma paulatina en el año y van apareciendo más subvenciones, se van incorporando, ¿ya? Para que en el momento dado, en el evento, ¿no es cierto?, que ya estemos cercanos al 7%, poder informarle a las autoridades, ¿no es cierto?, que ya no tenemos margen en algún momento para otorgar subvenciones a estas entidades que estipula la ley. ¿Ya? Bueno, teníamos la dotación máxima de vehículo. Ya.
veamos aquí a ver si hemos entendido algo de lo que hemos leído, de lo que hemos analizado. Bueno, la ley de presupuesto del sector público en Chile tiene la partida de carácter instrumental, ¿no es cierto? No tiene instituciones asociadas, capítulo. Es administrada por el Ministerio de Hacienda. Tiene 8 programas, ¿no es cierto? Así está estructurado la ley de presupuesto. Tiene los ingresos generales de la nación, tiene los subsidios, tiene las operaciones complementarias, tiene los servicios de la deuda pública, tiene el aporte fiscal libre, el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económico Social. ¿Ya? Esa es la estructura que tiene el presupuesto en términos genéricos, globales, ¿no es cierto? El presupuesto del sector público. ¿Cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el presupuesto del sector público para ser, ¿no es cierto?, ejecutado por cada una de las entidades públicas? Primero, ¿no es cierto?, partimos con un presupuesto inicial, ¿ya? Que en el caso municipal, obviamente que estamos claritos respecto a que el presupuesto inicial es el que aprueba el Consejo y el que se formaliza a través de la dictación del decreto alcaldicio correspondiente, que formaliza, ¿no es cierto?, ese presupuesto, en el cual la idea es que quede inserto en esa resolución, de manera tal que no admita ningún tipo de cambio o de alguna alteración, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, teniendo el presupuesto aprobado, tenemos que proceder a distribuirlo. En el caso de los municipios, tenemos que hacer la distribución del presupuesto. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que el presupuesto, cuando es aprobado a nivel de ítems, ¿ya? Nosotros posteriormente, cuando ya vamos a implementar el presupuesto, tenemos que distribuirlo a nivel de asignación y a nivel de subasignación, o de acuerdo hasta el último nivel que estime pertinente el municipio para una mayor información y toma de decisiones. ¿Y qué vamos a distribuir? Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Puntualmente este tema. ¿Sí? Y si el presupuesto se presenta a nivel de asignación y es aprobado por el Consejo, al momento de presentar las modificaciones presupuestarias, ¿tiene que ir a ese mismo nivel? Mira, no hay normativa que lo regule en ese sentido, ¿ya? Pero yo creo que para un mejor proceder y para cumplir con la normativa, lo ideal es presentarlo a nivel de ítem. ¿Sabes por qué? Porque le deja mayor flexibilidad también de manejo presupuestario a nivel interno. Yo igual puedo, ¿no es cierto?, manejar, hacer movimiento entre cuentas de ítems, ¿ya? Ya, Que en última instancia, ¿no es cierto?, si se me producen algunos déficits a nivel de ítem, ahí recién puedo recurrir al Consejo Municipal y pedir el acuerdo para hacer la modificación. Ya, ¿Sí? ahora, esto sin perjuicio de que los mismos concejales pudiesen pedir el detalle a nivel... Sí, por supuesto. O sea, acuérdense ustedes que los concejales, entre comillas, también son entes como contralores de la gestión municipal y también pueden pedir información complementaria adicional, pero tienen que cumplir con la normativa en términos de tiempo, forma. Bueno, todas las peticiones que hagan los concejales respecto a la gestión municipal tienen que hacerse a través de el alcalde, ¿no es cierto? Y nace desde el Consejo Municipal, ¿ya? Pueden pedir cualquier tipo de información relativo a la gestión municipal, de presupuesto, de contabilidad, de recursos humanos, de bien, etc. Cualquier tipo de información de que manejen los municipios, los concejales pueden tener acceso a ese tipo de información, pero respetando los conductos regulares que estipula la ley, ¿ya? Y la ley en ese sentido ha sido súper clara de la forma como los concejales pueden pedir información de la gestión municipal, ¿ya? Ok. Ya, bueno, la distribución que se hace interna, ¿no es cierto? Como decíamos antes, se hace la distribución de los ingresos por un lado y también la distribución de los gastos, ¿ya? Ahora, cuando yo haga la distribución en forma interna, yo ahí podré, ¿no es cierto?, asignar
hasta el último nivel de asignación, ¿no es cierto?, el presupuesto respectivo. ¿Ya? Como Profesor. una forma de... ¿Sí? Hay un comentario igual aquí en el chat, dice, también existe una modificación del artículo 29 y a través del director de control también puede pedir informes, dice. C. Gómez. A ver, dice, también existe una modificación del artículo y a través del director de control también pueden pedir, obviamente, sí, sí, porque la unidad de control, de acuerdo a lo que establece la ley, en el fondo es como que tiene que, voy a utilizar un término, pero más o menos es la idea, es como que tiene que rendirle cuenta al consejo, es como un ente asesor del consejo y tiene que estar dispuesto a proporcionarle toda la información necesaria, ¿no es cierto? Por un lado, que solicite el consejo y por otro lado que también esta unidad lo estime pertinente hacérselo presente al consejo, ¿ya? Especialmente, ¿sí? Justamente lo que dijo usted, es el asesor del consejo, el director de control. ¿Es claro. eso? Sí, sí. Sí, porque es en definitiva es como el que trabaja a la par con el consejo, ¿ya? Porque cumple la misma función de fiscalizar. Exacto, sí, porque el control es el responsable de observar y de hacer presente cualquier tipo de irregularidad que estime lo puede poner en conocimiento del consejo, ¿ya? Exacto. Ningún problema, y eso está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Y también, artículo 29. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese caso, ¿no es cierto?, tiene que hacer presente esas observaciones, ya, en forma oportuna. Por lo tanto, no puede, ¿no es cierto?, no observar ese tipo de situaciones y hacerlas conocer a quien corresponde, ¿ya? Si hay alguna irregularidad de parte del alcalde, la tiene que poner en conocimiento el consejo para que el consejo, obviamente, tome las medidas pertinentes o, ¿no es cierto?, puede hacer cualquier acción frente a un acto de irregularidad, denunciarlo, ¿no es cierto?, hacer las investigaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno. Efectivamente, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Aportes? Ya, entonces como dijimos, ¿no es cierto?, que la distribución del presupuesto lo hacemos a través de los ingresos y por otro lado lo hacemos a través de los gastos. No hay que olvidarse que el presupuesto, que es una estimación a priori, anticipadamente, ¿no es cierto?, pero que es cuadrada. ¿Qué significa eso, no es cierto? Lo utilizo yo siempre como para explicarlo, que los ingresos tienen que ser igual a los gastos, pero tiene un sentido el hecho de que los ingresos sean igual a los gastos. ¿Qué sentido tiene? Porque nosotros cuando hacemos el presupuesto, ¿no es cierto?, ¿qué determinamos primero? Los ingresos. Los ingresos, ¿cierto? Primero que nada tenemos que saber con qué recursos contamos, ¿ya? Sí. Para luego, exacto, cómo distribuimos esos ingresos, ¿cierto? ¿Cuánto le vamos a asignar a personal? ¿Cuánto le vamos a asignar a servicios comunitarios? ¿Cuánto vamos a asignar al bienes y servicios de consumo? ¿Cuánto vamos a destinar para entregar en subvenciones? ¿Cuánto vamos a destinar para hacer proyectos de inversión, para hacer estudios de inversión, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es determinar los niveles de ingresos. Y los niveles de ingresos con los niveles de gastos deben ser igual. ¿Por qué? Porque yo no puedo proyectar una cantidad superior de gastos superior a lo que me establecen los ingresos. Debe haber un equilibrio presupuestario, profesor. Tiene que haber un equilibrio presupuestario. ¿Qué pasa si hay desequilibrio presupuestario? Estaríamos en contra de la normativa, no podría ser. ¿Ya? ¿Y estaríamos frente a qué? ¿A un estado de? De déficit. Correcto, ¿cierto? En un estado de déficit, o bien nos va tan bien, ¿no es cierto?, que hemos hecho todas las cosas, nos financiamos completo, que resultó ser que al final del ejercicio, ¿no es cierto?, los ingresos fueron superiores a los gastos, por lo tanto, se genera ¿qué cosa ahí? Estamos frente a qué situación. Desequilibrio presupuestario. Igual es desequilibrio presupuestario presupuestario. frente a un superávit, ¿ya?
que indica, ¿no es cierto?, que los ingresos presupuestarios han sido superiores a los gastos presupuestarios. Por lo tanto, sí, claro, un superávit, sí. un superávit, ¿cierto?, presupuestario. ¿Ya? Y también eso igual denota un mal manejo del presupuesto, pues. Claro, ahora, lo ideal de lo ideal es de que se mantenga un equilibrio. De todas maneras, igual se pueden generar ciertas holguras, pero que esas holguras sean irrelevantes, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que sea irrelevante, que no afecten mayormente la situación presupuestaria global del municipio. No sé si me explico, ¿ya? No sé, pues frente a un presupuesto de 50.000 millones anuales, pucha, si me quedó un superávit de 1 millón, yo creo que más que bien una gestión presupuestaria, ¿ya? Eso quiere decir que se trabajó en forma adecuada, ¿no es cierto? Se trabajó con las planificaciones previas, ¿no es cierto? Y eso amerita que se produjo ese equilibrio presupuestario que es muy cercano a la realidad. ¿Ya? Respecto a la elaboración del presupuesto, ¿no es cierto? Ahí hemos conversado, tenemos que el presupuesto es la expresión fiel del movimiento financiero del municipio respecto de aquellos ingresos que son netamente presupuestarios, ¿cierto? Y obviamente va a estar distribuido esos ingresos en los gastos presupuestarios, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando uno elabora el presupuesto de tratar de que, ¿no es cierto?, se produzca ese equilibrio, pero más que se produzca ese equilibrio, que los ingresos estén razonablemente determinados, ¿ya? Porque así como podemos elaborar un presupuesto súper restrictivo, ¿no es cierto?, súper moderado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? También de repente podemos caer en la elaboración de presupuestos que están sobreestimados, ¿ya? Y eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque genera con mayor facilidad los estados deficitarios. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿no es cierto?, si ve el presupuesto de tantos miles de millones, ¿cierto?, va a decir, oye, me quedan fondos como para hacer ciertas cosas. Pero si lo comparamos con la ejecución presupuestaria efectiva, la verdad es que estamos lejos de llegar a un cumplimiento razonable de acuerdo a los periodos en que pudiese analizarse el presupuesto, ¿ya? Entonces ahí que tenemos que ser cautelosos a la hora de elaborar el presupuesto municipal, ¿ya? Bueno, dijimos que la distribución de los ingresos y gastos se debe formalizar a través, en el caso de los municipios, a través de el decreto alcaldicio correspondiente. Bueno, y acá tenemos un formato de cómo poder registrar, ¿no es cierto?, la ejecución del presupuesto, la ejecución financiera y presupuestaria. ¿Qué significa cuando hablamos de ejecución presupuestaria y financiera? Hablamos por un lado del cumplimiento del presupuesto y por otro lado la efectividad de los ingresos como también la efectividad de los gastos, ¿ya? Están entrelazadas el presupuesto con toda la acción financiera que eso conlleva. Ahora, ¿no es cierto? Los ingresos los vamos a registrar a nivel, si es para nuestro registro y control interno, vamos a tratar de ubicar, ¿no es cierto?, hasta el último nivel de desagregación. ¿Por qué? Porque permite, en cierta medida, disponer de información como fidedigna, o sea, información como clara, transparente, y que nos sirve bastante de repente hoy en día, que está tan de moda, ¿no es cierto?, la transparencia municipal, en que aquí cualquier persona puede pedirnos cualquier tipo de información y realmente esa información tenemos que entregarla, ¿ya? Porque si no la entregamos, ¿no es cierto?, también hay sanciones por parte del área de la transparencia, ¿no es cierto? Y ahí a quienes le aplican las sanciones es al jefe de servicio. Obviamente el jefe de servicio derivará a quien corresponde la responsabilidad, ¿ya? Bueno, y también, ¿no es cierto?, habilitamos, por otro lado, las cartolas o
el registro de los gastos, ¿no es cierto?, al último nivel de asignación o subasignación, ¿ya? Hoy en día, todos estos procesos están, en la mayoría de los casos, están en procesos computacionales, ¿ya? Pero eso no obsta a que nosotros como técnicos, ¿no es cierto?, como profesionales, debemos velar porque se mantenga, ¿no es cierto?, la información en forma adecuada, ¿ya? Poder alimentar esos sistemas también en forma adecuada, ¿ya? Pues también pasa un poco cómo alimentamos la información para que nos entreguen los estados financieros, ¿no es cierto?, los estados de situación, etcétera, ¿ya? Y en este caso, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, podemos ir registrando cada una de las cuentas que conforman el presupuesto municipal, ¿ya? Bueno, dentro de la ejecución del presupuesto tenemos, ¿no es cierto?, ciertas etapas, ¿ya? Y estas etapas las podemos especificar, primero que nada, en preafectación y afectación. ¿Qué dice respecto a la ejecución presupuestaria y financiera? Dice, corresponde a las instancias previas al devengamiento en la ejecución del presupuesto, que las entidades públicas deberán utilizar e informar con el objeto de conocer el avance en la aplicación de los recursos presupuestarios. Estas etapas de registro, ¿no es cierto?, tienen un efecto netamente administrativo respecto del presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la preafectación. ¿A qué corresponde la preafectación? Dice que corresponde a las decisiones que dan cuenta de intenciones de gasto y sus montos y que no originan obligaciones con terceros, tales como la identificación de iniciativas de inversión, distribución regional de gastos, proceso de selección, solicitud de cotizaciones directas o a través del sistema de dirección de compras públicas, ¿ya?, llamados a licitación y similares. En el fondo es como la intención de comprometer el presupuesto. Ahora, yo no sé qué municipios efectúan este registro previo al devengamiento. ¿Hay municipios que registran la preafectación? ¿No? Ya. Vamos a ver qué es lo que dice, bueno, ya leímos lo que dice la preafectación, que es una intención de un gasto presupuestario, ¿ya? Que va a ser con cargo al presupuesto. Por lo tanto, en el fondo es como para ir clarificando o depurando cuál es la disponibilidad presupuestaria en un momento dado, ¿ya? Luego tenemos la afectación. ¿A qué corresponde la afectación? Dice que corresponde a las decisiones que importan el establecimiento de obligaciones con terceros sujetos a los procedimientos de perfeccionamiento que en cada caso correspondan, tales como adjudicaciones de contrato o selección de proveedores de bienes y servicios comprendidos en convenios marcos suscritos por la Dirección de Compras y Contratación Pública, ¿ya? Afectación podríamos decir, ¿no es cierto?, y que tiene una similitud, ¿ya?, con la obligación, ¿ya?, que es previo a la obligación de vengada. La afectación podríamos, ¿no es cierto?, considerarla también como una obligación, en la cual se estima, ¿no es cierto?, que podría afectar el presupuesto municipal, ¿ya? Tales como adjudicaciones de contrato, por ejemplo, o selección de proveedores de bienes y servicios comprendidos en convenios marco, suscritos por la Dirección de Compra y Contratación Pública, ¿ya? Luego tenemos el compromiso cierto. Corresponde a las decisiones de gasto que por el avance de su concreción dan origen a obligaciones recíprocas, ¿ya?, con terceros contratantes, tales como la emisión de órdenes de compra, por la contratación de suministro de bienes o servicios, o la ejecución de obras según corresponda. Se incluyen en esta etapa de las obligaciones de carácter legal y contractual asociadas al personal de planta y a contrato, ¿ya? Aquí ya estamos, cuando hablamos de compromiso cierto, que ya tenemos la certeza
que se va a ver afectado el presupuesto municipal. Luego tenemos el compromiso implícito. ¿Qué indica el compromiso implícito? Corresponde a aquellos gastos que por su naturaleza o convención no pasan previamente por alguna de las etapas de afectación antes establecidas y se originan en forma simultánea al devengamiento, como es el caso de los servicios básicos, ¿cierto? Los peajes, los permisos de circulación de vehículos y similares, ¿no es cierto? Nosotros generalmente no obligamos los servicios básicos, ¿cierto? ¿Hay algún municipio que obliga a los servicios básicos? En Cabrero nosotros hacemos la obligación, el devengado y el pago simultáneo. Ya, toda la operación simultánea. Sí. Ya, Sí, ya, no nosotros también. estaría bien porque estaría dentro del compromiso implícito, ¿ya? Porque no, a ver, en términos de obligación de pago, nosotros no conocemos la obligación de pago hasta mientras nos notifiquen, ¿no es cierto?, la factura de acuerdo al monto que se ha consumido en el periodo, ¿cierto? Porque antes no podemos, ¿no es cierto?, definir cuánto es lo que hay que pagar por consumo de agua, cuánto es lo que hay que pagar por consumo eléctrico, porque hasta el momento, mientras no tengamos el documento oficial, y el único documento oficial que emiten las empresas proveedoras de estos servicios es cuando emiten la factura y efectúan la cobranza, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las etapas de la ejecución presupuestaria y financiera? ¿Ya? Primero, ¿no es cierto?, tiene que nacerse de un requerimiento. Y en el caso del requerimiento, ¿no es cierto?, cada unidad o cada departamento formula su requerimiento de insumo, de servicio, de bienes, etc. ¿Ya? En esa etapa, ¿no es cierto?, cuando se dispone la compra y cuando se dispone la licitación de ese requerimiento, podríamos, ¿no es cierto?, estar considerando una preafectación en el presupuesto, ¿ya? O sea, cuando estamos en proceso de licitación. Ahora, de igual forma, es un tema que no es fácil de determinar, porque si estamos hablando de una licitación, lo más que podríamos hacer es estimar cuánto podría significar esa licitación, porque no tenemos, ¿no es cierto?, el dato oficial o más cercano para poder determinar cuánto nos saldría esa licitación, ¿ya? Por lo tanto, es un tema, ¿no es cierto?, que hay que también tratarlo con cuidado, pero también es súper válido y es súper relevante cuando establecemos estos registros. ¿Por qué? Porque también nos va dando cuál es el saldo presupuestario que nos va quedando disponible. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando registramos, ¿no es cierto?, efectuamos la obligación de pago, la efectuamos cuando recibimos la factura, el estado de pago, etc. Pero resulta que de igual forma hay compromisos presupuestarios que en algunos casos no quedan registrados en el presupuesto hasta mientras no se concretan, pero existen, ¿ya? Entonces, esa es la parte que yo encuentro relevante e interesante saber a qué niveles, ¿no es cierto?, se encuentran comprometidos cada uno de los ítems, ¿ya? De repente es difícil poder establecerlo. ¿Por qué? Porque si no llevamos un control adecuado previo de estos registros, es muy difícil poder saber efectivamente cuánto es lo que en un momento dado va a ser cargado el gasto al presupuesto vigente, ¿ya? Porque, por ejemplo, si no registramos la orden de compra, ¿ya?, que podría ser una alternativa, ¿ya?, nunca vamos a saber cuántos en realidad los montos que están, ¿no es cierto?, comprometidos con el presupuesto, ¿ya? La verdad que igual es como medio complicado poder determinar, ¿no es cierto?, la fórmula, cómo poder
depurar en ese sentido, obviamente, la disponibilidad presupuestaria. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos la adjudicación, obviamente que al momento de adjudicar ya existe un compromiso y va a afectar directamente al presupuesto. Y esta afectación, ¿no es cierto?, está dada por la resolución de adjudicación de una licitación pública. Y aquí ya, si vemos acá, nace lo que es el compromiso, ¿ya? Tenemos la adjudicación, luego tenemos, una vez adjudicado, ¿no es cierto?, emitimos la orden de compra, que ya estamos frente a un compromiso cierto, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, del compromiso cierto a través de la orden de compra, ¿ya? Porque aquí ya estamos adquiriendo un compromiso que va implícito al compromiso de pago entre ellos, ¿cierto? Pero posteriormente recibimos la factura y con la factura nosotros efectuamos el devengamiento, ¿cierto? Luego, ¿no es cierto?, la factura, hacemos el proceso de pago con todas las visaciones pertinentes, luego se envía a la tesorería para efectuar, ¿no es cierto?, el pago respectivo, ¿ya? No sé si hay dudas, consulta. Bueno, respecto de lo que hemos conversado en este día, tenemos acá la bibliografía que igual ustedes pueden consultarla respecto de temas que son de corte presupuestario, financiero y contable y que sirven de apoyo para la gestión municipal de cada uno de los entes municipales, ¿ya? Igual yo los invito a que puedan visitarla y puedan recabar, ¿no es cierto?, de parte de estos instructivos, lo cual, ¿no es cierto?, va a servir mucho para lo que es todo el proceso de gestión presupuestaria y financiera municipal, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿ya? Y vamos a ir adelantándonos un poquito respecto de cierta normativa que nos va a ir afectando, bueno, que nos afecta ya el hecho de cambiar todo este proceso de registro y este proceso de reconocimiento de el sistema contable municipal basada en las NIC SP, ¿ya? Yo les comento que las NIC SP nacen, ¿no es cierto?, de un convenio internacional, de convenciones internacionales a nivel mundial respecto de cómo deben tratarse las operaciones económicas y financieras del sector público y para el sector público en general de todo el mundo y al menos de todos aquellos países que están asociados a estas grandes organizaciones internacionales que dictan normas, principios y procedimientos para el registro contable de las operaciones del Estado, ¿ya? Y dentro de ello, ¿no es cierto?, Chile, como país integrante también de todas estas comisiones, adopta la incorporación de estas normas internacionales de contabilidad a los procesos contables, presupuestarios y financieros, ¿ya?, en la gestión municipal. En el sector público, este proceso ya está en aplicación desde el año 2016, pero a contar del año 2021 lo hace exigible al sector municipal chileno. Y para ello, ¿no es cierto?, dicta ciertas normas, procedimientos, ¿no es cierto?, algunos normas, criterios también, ¿ya?, y establece cómo, ¿no es cierto?, deben llevarse la información contable de acuerdo a las NIC SP que están en plena vigencia, ¿ya? Y para ello, en el año 2020, la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, dictó la resolución, ¿no es cierto?, número 3 del año 2020, en la cual cambia radicalmente, ¿no es cierto?,
el sistema y procedimiento de registro contable para las municipalidades. ¿Ya? Hay partidas y hay conceptos que se mantienen respecto de la normativa anterior, pero hay otra normativa que se incorpora como normativa nueva, ¿ya? Y esta resolución tiene la siguiente estructura. Primero tiene una normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, ¿no es cierto? Primero que nada tiene un capítulo del marco conceptual. ¿Qué significa el marco conceptual? Significa, ¿no es cierto?, que ciertos, valga la redundancia, ciertos conceptos, cuál es el sentido que tiene cada uno de ellos y que tiene aplicación en el sistema presupuestario, en el sistema contable, ¿no es cierto?, y en el sistema financiero municipal, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque permite también de otra manera poder interpretar ciertas operaciones económicas, ¿ya? No hay que olvidar que la contabilidad no es solamente multiplica, suma y divide, es mucho más que eso, ¿ya? Tenemos que aplicar normas contables, tenemos que aplicar criterios contables, tenemos que aplicar procedimientos contables, ¿ya? Y cuando estamos hablando de criterios contables, ¿no es cierto?, entramos a un tema que tiene que ver con doctrina contable pura. ¿Qué significa eso, no es cierto? Que en el sistema contable público, por un lado se reconoce, ¿no es cierto?, la igualdad contable o la ecuación contable. ¿Qué significa eso? Que aparecen los activos, aparecen los pasivos y aparece el patrimonio, que para el sector público es el capital, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se reconoce dentro de lo que es la gestión presupuestaria y financiera, se reconoce, ¿no es cierto?, la estructura de igualdad del inventario, ¿ya? Y dentro del marco conceptual, ¿no es cierto?, aparecen, vamos a dar conocimiento de algunos conceptos del marco conceptual, ¿ya?, en el cual dentro de su contenido aparece, ¿cierto?, los principios contables que establece la nueva normativa de las NIC-SP, ¿ya? Eso sin perjuicio que de igual forma se aplican las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿ya? Respecto de los asientos contables, respecto a la estructura de un asiento, que estamos frente a la estructura de un asiento simple, de un asiento compuesto, ¿no es cierto?, o de una partida que es mixta, ¿no es cierto?, donde vamos a tener registros, digamos, múltiples por un lado, y vamos a tener registros de una sola cuenta por otro lado, ¿ya? También, ¿no es cierto?, se reconoce acá como principio la gestión continua de la empresa, en este caso, o de la entidad, ¿ya? Esto se supone que al establecer como principio la gestión continua de la entidad, ¿no es cierto?, se está reconociendo que la entidad va a tener un periodo de ejecución o un periodo de funcionamiento más allá de un periodo contable, ¿ya? A eso se refiere cuando estamos hablando de la gestión continua. También aparece acá y se reafirma en esta resolución lo que tiene que ver con el devengamiento. La normativa acá lo señala como devengo, pero en el fondo es lo mismo el devengamiento. También dentro de los principios, ¿no es cierto?, tenemos las imputaciones presupuestarias, que está ligada única y exclusivamente a lo que es el manejo presupuestario, ¿ya? No sé si hay alguna consulta de los conceptos que yo he manifestado acá, hasta el momento. ¿No? Profesor. Dígame, ¿sí? Sabe que yo estaba escuchando y no veo que cambien las láminas, o no va a pasar esa parte con láminas. No, esa parte la estoy explicando yo como complementaria, ¿ya? Y la última parte también, ¿ya? Pero aquí yo les estoy dando los tips, la parte conceptual de lo que dice la resolución número 3. Pero la resolución número 3
esa la deben tener Tres. todos los municipios, ¿ya? Porque es como la carta de navegación Sí, claro. contable que existe hoy, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Entonces eso es parte de la resolución 3. Exacto, ¿ya? Gracias, ok, ya. Tanto, ¿no es cierto? Yo estoy complementando la información. Vamos a dejar la bibliografía, ¿ya? Estoy complementando información respecto a las NIC SP, ¿ya? Y estamos hablando... ¿Sí? Nos corresponde el último break del día, 15 minutos. Ah, perfecto. Ya. Pasamos un ratito. ¿No? Ya, muchas gracias.